Hola, bueno, entonces buenas tardes a todos. Estamos aquí para presentar el libro de Karen Aune, Espacios Tecnoestéticos de Ficción, y este libro fue financiado por el Fondo de Apoyo para Profesores Asistentes de la Universidad de los Andes, desde la Facultad de Arquitectura y Diseño, y está pues, editado por Ediciones Uniandes. Este libro, sí, vamos a hablar aquí Andrés García Larrota, Santiago Rueda, César Peña, Karen y yo, que soy Julia Buenaventura. Y este libro es una versión editada de la tesis de doctorado en estudios avanzados en producciones artísticas de la Universidad de Barcelona, que fue dirigida por Alicia Vela y César Peña, que aquí nos acompaña. La tesis es en creación y Karen cuenta el proceso de cómo fue realizada la obra Lapsus Trópicos, obra que fue presentada en 2015 en la Fundación El Faro del Tiempo cuya curaduría, digamos, esa exposición, la curaduría, fue realizada por Andrés García Larrota. Aquí, sí, todos estamos implicados de una u otra forma en el libro, hemos escrito, en el libro y estuvimos en muchas, digamos, pasos, en muchos procesos, en el proceso de una u otra forma de la labor creativa de Karen. Esta es una tesis en creación y bueno, Karen nos cuenta cómo fue que se realizó la obra. Entonces, Karen. Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Julia. En primer lugar, quiero agradecer a todos que nos están asistiendo hoy en este tan esperado día de lanzamiento de este ebook. Yo quiero agradecer en primer lugar a la Universidad de los Andes y la Facultad de Arquitectura y Diseño y también a Ediciones Uniandes por todo el apoyo incondicional pues, a este proyecto. También quiero agradecer con mucho cariño pues, a Julia Buenaventura, a Andrés García Larrota, a Santiago Rueda, César Peña, que están aquí con nosotros hoy, por su participación en este proyecto con sus textos maravillosos y por todo lo que ustedes me han enseñado. Pues también quiero agradecer a mis directores de tesis, pues Alicia Vélez y César Peña, por haberme guiado en este largo proceso de aprendizaje. Y finalmente agradecer a María Alejandra Macías y a Carolina Parra, que bajo la dirección de Carolina Rojas hicieron el diseño de este libro que estamos lanzando el día de hoy. Y pues también a Adriana Párramo por finalizarlo. Entonces, hoy estamos aquí reunidos todos los autores para el lanzamiento de la versión del ebook y esperamos que el libro impreso salga más adelante, tan pronto la imprenta pues vuelva a sus funciones normales. Entonces, bueno, Julia. Muy bien. Yo voy a ser la moderadora del encuentro. Somos muchos y tenemos poco tiempo, entonces básicamente son 5 o 6 minutos cada uno. ¿Sí? Y yo comienzo contando un poco de lo que escribí, ¿sí? En el artículo que escribí para el libro, que sería como una especie de prólogo. Sí, a mí me interesó mucho el proceso de Karen, cómo lo relataba. Es un relato en primera persona, en donde no se hace una gran teoría, o sea, donde no hay una hiperteorización de la obra de arte, sino en donde Karen nos cuenta su proceso creativo y su investigación artística. ¿Sí? Una investigación que tiene mucho que ver con la ciencia, ¿sí? Con algunos científicos que han hecho determinados asuntos en ciencia y cómo esto, digamos, hace un diálogo con el arte, ¿sí? Y el arte, pues, tiene un diálogo con la ciencia. Entonces, lo primero que me interesó del texto es cómo Karen nos explica el proceso para llegar a una obra de arte, que es un proceso que es muy similar también al científico porque está, el motor es la curiosidad. O sea, tiene que ir indagando, viendo y preguntándose. Sí, en varios pasajes de Karen ahora pues me sirven para clases, sí, cómo se llega a esa primera imagen digital
en donde dos científicos de los laboratorios Bell quieren mandar una imagen, ¿sí? A partir de un código binario, de un computador a otro, y entonces tiene que convertirla en código, y esta imagen que es llena de señitas matemáticas, más, menos, todo esto, termina siendo la imagen de una mujer desnuda, ¿sí? Y como digamos, como estas indagaciones que primero, en una primera instancia, no tienen finalidad, sino que son experimentaciones, son búsquedas, no están diciendo vamos a hacer esto para llegar a tal parte, sino que están buscando, crean unos pasos increíbles no sé, en descubrimientos, en soluciones. Sí, esto es explorado por Karen, y pues tiene muchos pasajes así maravillosos, de estas exploraciones de la ciencia y del arte, y del encuentro entre ambas. Eh, Esto, bueno, como también hay una parte muy interesante, que es como el hacer, ¿sí? Va dejando una huella en la obra. Esto lo llama Karen, y pues se llama impronta, la impronta tecnológica, y es cómo los medios que utilizas van dejando una huella en la obra, ¿sí? Como todo el software que utiliza Karen para desarrollar determinadas esculturas, determinadas repeticiones de un modelo que van abarcando el espacio, tienen no van a ser, digamos, una cosa que Karen tiene una idea y de repente la materializa en el mundo físico, como una idea platónica y se materializa, sino que todo el proceso de producción y lo que está involucrado ahí, que es software y también la maquinaria, van a ir modificando la obra, y va a haber un camino de ida y vuelta, o sea, va a haber un retorno, ¿sí? De todos los computadores, de la maquinaria, ¿sí? En donde Karen va teniendo un diálogo. Entonces, esa impronta tecnológica que vemos desde siempre en la historia del arte. O sea, yo no sé, El Quijote es una novela que no podría ser escrita sin imprenta. Sí, o sea, si no existiera la imprenta, no se podría hacer El Quijote. Yo pensaba en eso, como los textos deben estar siendo absolutamente modificados por el computador. Sí, y ahorita mismo me estoy leyendo una novela que no sé si me gusta o no me gusta, de Guillermo Arriaga, en donde la impronta de escribir guiones para series de Netflix está en toda la novela. O sea, yo dije, Dios mío, pero me estoy viendo una serie de Netflix, me estoy leyendo una serie de Netflix. Sí, y es porque este camino no es solamente el creador tiene una idea y va y la pone en el mundo físico, sino que en todo el proceso de elaborar esa idea, ¿sí? No es que se materialice la idea, es que en esa materialización la misma idea se va modificando, y eso es un proceso creativo, y eso se ve mucho en toda la descripción, en todo este texto de Karen, que es el relato de un acto creativo. Sí, muy bien. Entonces, espérense las secuencias. Listo. Y básicamente tenemos poco tiempo, no sé si estoy acelerándome mucho, ¿sí? Pero en todo digamos que el texto que escribía sobre esto comenzaba con una frase de Richard Feynman, que es un físico fantástico. Las lecciones de Feynman son lecciones de física absolutamente extraordinarias, y pues han pasado de generación en generación.
El libro de Feynman, yo adoro a Feynman, pero solamente llego como hasta el segundo capítulo, lo otro ya es física demasiado avanzada y no consigo entrar, pero pues todo este proceso creativo de Karen que trabaja con una indagación entre tecnología, ciencia y arte. Sí, yo lo resumía en una frase de Feynman que dice, la física es como el sexo, seguro que da algún resultado práctico, ¿sí? Pero no es por eso que lo hacemos. Y ahí hay una cosa muy interesante que es que la física, también la ciencia aquí y desde Feynman, se aborda un poco como estética, tiene una finalidad en sí misma. O sea, no lo hacemos, no estudiamos física o geometría por una finalidad externa, sino porque el propio proceso es una delicia. Sí, o sea, el propio proceso es una delicia y en eso estaría tanto la física como el arte, en una labor creativa de indagación y, repito, cuyo motor es la curiosidad. No lo hacemos por la finalidad, sino por el proceso y este libro pues es toda esta descripción del proceso. Muy bien, entonces hablo muy rápido, voy a pasar la palabra ya a Andrés. Sí, vamos por el orden de los artículos del libro, paso la palabra a Andrés y después paso la palabra a César y después a Santiago. Sí, Andrés, bueno, el curador de la exposición específica y pues todo este texto que habla sobre, tu texto, Andrés, que habla sobre mutaciones, sí, y sobre estos casos particulares que ilustra muy bien el de la coneja alba, sí, que da mucha cuenta de la exploración de Karen. Entonces, Andrés. Bueno, gracias, Julia. Felicitaciones a Karen por fin poder presentar su libro. Hacer un libro es una faena. Eh, Nos queda poco tiempo, pero entonces voy a como abrir unos, unos campos o unos ítems para que podamos discutir y seguramente nos encontraremos más adelante para poder seguir mutando este tema fascinante, ¿no es cierto?, de los espacios tecnoestéticos. Algo que me fascinó cuando Karen me llamó para mostrarme su trabajo fue justamente lo que tú decías, Julia, frente a esa conversión de imágenes en código y esa ida y vuelta del código a la imagen, y cómo entre esa ida y vuelta o se ganaban o se perdían algunos elementos. Eso, digamos que además de filtrar y diluir esas relaciones entre arte y ciencia, pienso yo que nos aproximan también desde la ciencia ficción, como Karen lo manifiesta, a como a una suerte de anticipación a lo que nosotros vivimos ahora en el siglo XXI y de pronto lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Una de las grandes preguntas sobre, por ejemplo, el lenguaje y el código, por ejemplo, con respecto al virus, se dio en los años 70 cuando el autor William Burroughs hablaba del lenguaje escrito y la palabra, el alfabeto occidental, como un virus muy sofisticado. Para los años 70, obviamente, y en palabras de Burroughs, lo veían más como un gesto poético, una acción artística, ¿no? O unas palabras de un loco desquiciado por la heroína. Pero inmediatamente los virus de la computación dieron cuenta de su exactitud en sus palabras, ¿no? Los virus de la computación básicamente son virus escritos y que tienen que ver con una escritura que puede mutar y al mutar puede infectar una cantidad, ¿no es cierto?, de máquinas. Esto tiene mucho que ver entonces con las teorías cibernéticas y también, Julia, tú lo mencionabas, de la autopoiesis, ¿no?
de pronto dentro del proceso creativo de Karen hay una autopoiesis, ¿no es cierto? Dejando atrás esas herencias. Autopoiesis. Sí. A ver, explícanos. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo. Sí. La autopoiesis tiene que ver con, digamos que llega a nosotros gracias a investigadores chilenos, Varela y Maturana, biólogos. Ya vamos a hablar también de biología, donde se hablaba de alimentación, retroalimentación en cibernética de primero y segundo orden. Esa autopoiesis tiene que ver con retroalimentación y podríamos estar entrando, ¿no es cierto?, en un terreno de la cibernética de tercer orden que tiene que ver con la inteligencia artificial, que no es solamente la inteligencia de la máquina, pero sí de organismos, ¿no es cierto?, externos también a lo humano. Podríamos hablar ahí de un antropoceno o de una posibilidad posthumana, ¿no es cierto?, del conocimiento. Esto radica también en la obra de Karen, digamos, y en mi texto a partir de esas mutaciones interesantes que se abren no solamente con el código escrito de la máquina, sino con, y eso lo sabes, eh, digamos, la resolución del código de ADN. Ya no solamente podemos escribir virus de computación, sino también podemos escribir virus biológicos que pueden penetrar cuerpos, no solamente cuerpos maquinales, sino cuerpos humanos, animales y hasta minerales. Tal vez ese desciframiento del ADN ha generado una serie de mutaciones, pues las plantas transgénicas es un gran ejemplo de esto y de cómo las plantas transgénicas están muy enlazadas, uno, con el lenguaje escrito del cual hablábamos, ¿no es cierto? Yo ya puedo escribir una planta o escribir un pez, ¿no es cierto? Y dos, con los procesos macroeconómicos, ¿no?, justamente de evolución con respecto a la biología. Es decir, si uno piensa en la expedición botánica, se encuentra con una serie de humanistas que estaban haciendo unos inventarios. Hay veces yo me pregunto, ¿inventarios para qué y para quién? ¿No es cierto? Estos inventarios básicamente se convertían en unos baluartes de economías colonizadoras, ¿no es cierto? Ahora estamos encontrando a partir de mutaciones otro tipo de inventarios, y en este caso Karen nos propone el inventario de un trópico que está mutando, ¿no es cierto? Y que también puede ser que se esté defendiendo y que está dejando, ¿no es cierto?, esas herencias del siglo XX que no nos permitían entrar en el siglo XXI. Por lo que yo siento que la obra de Karen es una obra muy actual, o en palabras derridianas, actuvirtual, ¿no? Y por eso es de gran consideración poder al fin publicar este texto. Julia. Y mucho más hoy que tenemos que hacer el lanzamiento virtual. Tal No, porque cual. un virus que ya no es virtual ha invadido nuestro ecosistema. Mejor Bueno, no podría ser, está perfecto. sí, sí, que el libro sea virtual es bastante diciente. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Andrés. Entonces, creo, pasamos a Santiago. A Santiago. Sí, y bueno, Santiago, tú escribiste y en el texto tuyo, no hay una cita del artículo que escribiste en ese 2015 sobre la exposición Lapsos Trópicos, ¿no? En donde y ubicas un poco esa obra en el contexto colombiano, y es bastante interesante porque hablas de o sea, cómo contrasta, ¿no? Cómo contrasta, cómo son otros, digamos que hay temas semejantes, pero hay otros intereses. Me interesó mucho la palabra optimismo que usas en una línea, pero bueno, te cedo la palabra. Bueno, no, yo ante todo pues es saludarlos, celebrar, digamos, esta es una pequeña celebración de lo que ha sido pues nuestra participación en el libro. Es un gusto estar de nuevo pues
por lo menos en la misma pantalla con Andrés, con Julia, con César, y obviamente con Karen, felicitar a Karen porque pues algo que no hemos dicho es que esto es un trabajo de muchos años, es prácticamente lo que estamos viendo, es el resumen de una vida, y el libro lo testifica. Si nosotros estamos como invitados también, que hemos entrado en algún momento a la vida del artista y que hemos participado de sus proyectos, y que eso pues el libro perdona la redundancia, lo testifica. Quizá lo más interesante es ver cómo todos estos años de trabajo, son casi 20 años de trabajo los que están aquí reunidos, y es la experiencia de un artista que ha estado en muchos países, que ha creado su obra en México, luego en España, luego en Brasil, luego viene aquí a Colombia, en el país en el que he estado los últimos 15 años, y el libro nos sirve para ver también no solo lapsus trópicos, sino como el gran momento que es pues el trabajo de tesis doctoral de Karen, que hay que decirlo, es una tesis laureada por la Universidad de Barcelona, pero también poder recorrer, digamos, sus diferentes exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en Valenzuela Klenner, en Elea Galería, y ver también cómo en esa pues, tono muy sincero y honesto que todos le celebramos y muy informado, pues nos va contando también cómo su pensamiento evoluciona y va cambiando, sometiéndose a un ejercicio muy difícil para un artista, que es meterse a hablar, porque si uno pues hablara, pues se dedica a hacer otra cosa, se dedica a escribir, digamos, si usan las palabras, pero creo yo que para un artista que crea visualmente es muy duro pasar al terreno de las palabras, porque la obra, para eso está la obra, ¿no? Y por eso uno escoge crear visualmente. Entonces, el haber, digamos, superado esas barreras que a veces como nos pasó a algunos, nos hacen muy difícil volver a crear, porque ya nos volvemos más curadores o historiadores, me parece que es un gran logro que hay que mencionar, como también, pues, noto yo, y Julia, ya te respondo la pregunta, porque también hay que dejarle al lector unos secreticos y que descubre el libro, No, muy pero bueno, muy también me bueno. gusta como ver esa cantidad de referencias que Karen utiliza. Me parece muy interesante cómo pocas veces vemos libros donde los artistas nos hablen de sus testimonios. Sabemos que en el libro no van a estar por problemas de derechos de autor con uniandinos, pues porque no se puede, habría que pedir miles y cientos de derechos de imágenes de todos los artistas que cita Karen, de toda su investigación, que como un poco menciona Andrés, tiene que ver no solo con la ciencia y la tecnología, sino también con la ciencia ficción. Y me parece a mí que es como una excelente guía para un gran programa de estudio. Yo pienso que lo que logra reunir Karen es como una metodología, lo dijo Andrés, lo dijiste tú, Julia, no sé, César, hablaré de otras cosas, pero cómo lograr uno reunir sus intereses y ponerlos en el papel y sintetizarlos, y eso tiene que ver con lo que uno crea y con una escultura que hizo, con un dibujo, con una metodología de trabajo también. Y a mí, pues, lo que me conectó con Karen como artista, lo que siempre, pues, el punto donde nos hemos encontrado, pues, ha sido este imaginario de la ciencia ficción y de los cómics, que va desde Moebius a George Lucas, y bueno, y el libro en eso, que siendo un libro académico, tiene como unas pequeñas anécdotas muy divertidas, como Karen siendo una niña que se mete bajo las cobijas a leer los cómics con una linternita, perdón que hable cosas así personales, pues, pero tiene digamos, ese encanto que no podría tener un libro científico, ¿no? Que también sería difícil de pronto leerle a un diseñador. Uno piensa que siendo una obra que tiene tanto que ver con el diseño, pues también tiene esa esencia que es muy artística. Eh, y mi participación, pues ahí aparece como a lo largo de estos momentos, porque he escrito sobre el trabajo de Karen desde creo que 2003, y luego un par de veces más, y ahora con este texto. Y no, nada, y solo recordaba pues como que me parecía muy curioso ir revisando el libro por fin, y viendo lo bien que quedó, porque quedó muy bien, pues ver cómo nos volvemos a encontrar en un terreno inesperado en los intereses entre mí como investigador y la autora del libro, la artista, que es como la parte final de Lapsus Trópicos, que es en relación con los enteógenos y su interés por la vida y por esos términos como nuevos, por lo menos para mí, que son el de lo sintrópico, ¿no? Esa energía que puede unir lo mineral, lo
lo vírico, ¿por qué no? Lo animal y lo vegetal, ¿no? Esa como gran conciencia universal opuesta a lo entrópico, que me parece una forma también como muy bonita de un continuará, ¿no? Porque esto no acaba acá. Y nada, pues de nuevo, pues felicitarnos. Es un logro, es muy difícil hacer un libro, todos lo sabemos, yo creo que la gente no se da cuenta de lo complicado que es hacer un libro. Los libros duran meses diseñándose, duran meses los procesos de aceptación, los correctores de estilo, los colaboradores somos muy difíciles, muy incumplidos. Pues me excuso también porque sé que es difícil también todo esto, pero no, pues pienso que está buenísimo, que qué bueno que una universidad como la Universidad de los Andes se anima, está apoyando esta línea pues de publicaciones de arte, de diseño. Sé que Karen es una partidaria fuerte de que el libro tenga un copyleft, una distribución más amplia, que no sea un libro caro, sino que sea un libro pues de verdad de acceso para todos y nada, pues de verdad muy emocionado, muy contento de estar participando aquí hoy. No, muchas gracias, Santiago. Y una de las cosas es que el libro es digital, como ya lo he dicho 30 veces, pero todos los links, sí, de las referencias de Karen, porque claro, en la tesis tú puedes poner las imágenes y todo eso de tus referentes, pero ya en el libro impreso no, pues en el libro publicado por Ediciones Unidades, no, por todo el copyright. Pero todos los links es solamente clicar encima del libro y te va a llevar a todas las imágenes en la red de internet, lo cual está muy acorde con el libro mismo. Está hiperlinkeado, todas las referencias tienen hiperlink, las únicas imágenes que hay son las mías, porque esas sí. Porque esas son tuyas. Bueno, muy bien, entonces pasamos a César y pues a todo César, como dije, fue co-director del doctorado de Karen y bueno, todo el texto sobre la percepción, sí, y ya cedo la palabra entonces a César. Bueno, Julia, gracias. Voy a tratar de ser lo más breve posible para oír al artista, pues para oír a la autora principal, que todos queremos oírla. Hable todo lo que quiera. Estaba recordando, oyendo hablar a Santiago de la primera vez que yo oí hablar a Karen en una presentación cuando estábamos con Santiago, dictando la clase de los magistrales de historia, de las famosas magistrales de historia del arte del Instituto de Investigaciones Estéticas en la Universidad Nacional. Estábamos con Germán Rubiano, Álvaro Medina, Ricardo Rivadeneira, no me acuerdo ya. Y en una de esas, ¿cómo? Marta Rodríguez, que también está en el libro. Ah, también, claro. Claro, Martica. Claro que sí. Y Karen la tuvimos de invitada en una charla de estas. Y eso que mencionaba ahorita Santiago de este pensamiento visual un poco neurótico, un poco que neurótico no tiene nada, sino que lo que tiene es una cantidad de líneas de trabajo supremamente interesantes. Fue esta primera conexión que yo tuve con la obra de Karen, pero más que con la obra, realmente fue con el pensamiento detrás es decir, pude empezar a entender cómo opera la cabeza, la mente de un artista. Y es algo que siempre he resaltado mucho, que de hecho me ha aportado muchísimo también en la construcción de programas curriculares, en la conceptualización de algunas cosas, como esta idea del pensamiento curatorial, ¿no? Este pensamiento curatorial que no está necesariamente relacionado con la disposición o con la producción de sentido, sí con la producción de sentido, pero principalmente en este caso en función del crear, en función de la creación. Y ahí también quiero resaltar mucho la importancia que la creación ha tomado en los últimos años, tanto en la Universidad de los Andes como en muchos escenarios académicos, y es que también gracias a procesos como estos se ha validado los procesos de creación como un proceso de producción de conocimiento, ¿no? Antes siempre existía como esta duda, en las universidades en Estados Unidos también pasó esto durante mucho tiempo, y es que
la producción desde las disciplinas creativas era como un poco como una papa caliente que no se sabía muy bien dónde, en qué cajón meterlo en el CEVELAC, ¿no? Ahora, afortunadamente, creo que esto empieza a eliminar las dudas, y uno de los grandes aportes que yo entiendo aquí también es cómo ese pensamiento se traduce en, efectivamente, se sistematiza. Porque claro, todos producimos obra, bueno, yo no soy artista, pero digamos los que producen o diseñador, los que producen obra, los que hacen cosas, sí, ahí se supone que ya de por sí hay un proceso, pero digamos que retomo también algo que decía Santiago, y es el compromiso y la responsabilidad de Karen en asumir, digamos, el proceso de autorreflexión sobre sus prácticas artísticas. Y de eso se trataba finalmente también el doctorado, ¿no? Era las prácticas artísticas. No se trataba, con eso peleamos mucho bueno, no mucho, pero algún par de veces tuvimos unas discusiones bastante acaloradas, porque no se trataba de una tesis de historia y teoría, ¿no? No era de teoría crítica, que era obviamente hacia donde la jalaba yo, trataba de jalarla yo siempre. Ella siempre muy centrada se supo mantener en la mitad, en donde no perdiera de vista el quehacer, pero también todos los referentes, tanto visuales como teóricos, contribuían y apoyaban ese proceso de creación. Julia mencionaba al comienzo el tema de la teorización, de cómo no se da una teorización de base, pero una de las cosas que me fascina a mí es que del proceso de Karen es que la teorización en diseño, en arquitectura, en arte, he oído muchas discusiones últimamente también sobre algo que estaba mencionando ya, que es como la producción de conocimiento en estas áreas y cómo se sistematiza y cómo se da esta separación se ha hablado mucho también de la separación entre lo perceptual y los sentidos, ¿no? Buena parte del texto que yo escribo para el libro de Karen tiene que ver con eso, con esta separación que varios autores, Arheim, por ejemplo, es uno de los que yo cito, ya un clásico de percepción, lo acuña como un proceso que realmente, o sea, que se separa en algún momento, que en algún momento se da esa división, básicamente a partir de Descartes, dice él, empieza como esta división en donde se cinde o nos disociamos entre razón o percepción, ¿no? Que es una discusión más antigua, que tú también, Julia, lo mencionas, que viene desde Platón y Aristóteles, pero que es un placer ver aquí cómo se funden y cómo operan sincrónicamente para generar preguntas, para generar, Andrés mencionaba también el tema de la poética, ¿no? Cómo no necesariamente, y aquí es un tema también que tiene que ver con dónde se sitúa la producción de la obra, en este caso particular de Karen, que es en una facultad, es una artista trabajando para una facultad de arquitectura y diseño. Entonces hay una cantidad de elementos que median ahí, ¿no? Los medios productivos, la misma tecnología. Siento yo que es muy coyuntural también la forma en que ella interpreta muy hábilmente todos estos sistemas productivos que gravitan alrededor de la arquitectura y el diseño, y los revierte en la creación de la poesía. Curiosamente, el diseño se ha virado, y la arquitectura incluso también han virado mucho en ese sentido. Esa es la creación más estamos dando menos respuestas a necesidades, que era como la impronta digamos, el afán que teníamos hace algunas décadas, y ahora cada vez más vemos trabajos de estudiantes que se inspiran además también en el trabajo de Karen y otros profesores fantásticos que tenemos en la facultad, para generar trabajos con mucha más poética y tal vez menos de practicidad y de funcionalismo. En ese sentido, creo que también es interesante porque se sitúa en la intersección y cuestiona y permite abrir una cantidad de discusiones. Tanto que otro aspecto que yo resalto en el texto es la creación de neologismos, ¿no? Karen se tiene que inventar palabras para mencionar cosas. Santiago ya mencionaba alguno de los neologismos. A veces también me llamó a mí la atención cuando estaba escribiendo el texto.
y traté de enlazarlo con las obras de otros artistas muy contemporáneos, en donde a partir de lo cual también aproveché para plantear una discusión entre digamos, el peso que lo conceptual tuvo por lo menos durante algún tiempo en Colombia, y cómo ahorita, digamos, este predominio de lo formal o este como reemerger de ciertas obras no necesariamente hablan de una ausencia de concepto, sino de un proceso de pensamiento completamente diferente. Eso es como por ahora lo que tendría que decir. El resto está en lo lean. Y Listo. muchas gracias por haberme invitado, Karen, a Bueno, a parte ustedes. de tu proceso, y a todos ustedes por un honor compartir Karen, páginas con ustedes. Bueno, otra vez agradezco un montón que estén acá. Me siento muy afortunada de tener la compañía de Andrés, César, Santiago y Julia, que son mentes tremendas, son personas que me han inspirado, me han enseñado muchísimas cosas. Y pues este libro viene a traer muchas cosas de lo que he aprendido también con ustedes. Pues como ya he hablado antes, pues este libro abarca una investigación desde la práctica creativa que tuvo como objetivo generar una reflexión sobre una relación entre el ser humano, la tecnología y la naturaleza mediante el proceso de creación de la obra Lapsus Trópicos. Y pues el origen de esta obra se basa en una hipótesis ficticia sobre qué pasaría si un glitch, un error informático, empezara a alterar un ecosistema específico. Y bueno, el día de hoy estamos acá en la situación que un glitch empieza a alterar un ecosistema específico y bueno, y adivina quiénes son los culpables. Nosotros, ¿no? Pues la obra llama la atención a causas y consecuencias de la evolución del ser humano, pues como tal, y mediante las tecnologías que nosotros hemos creado a lo largo de toda nuestra existencia en la Tierra, pues también su impacto sobre la naturaleza y las posibles consecuencias de la era del antropoceno. Y entonces, pues para disecar un poco las intenciones de la concepción de la obra Lapsus Trópicos, pues incluso entender cuáles eran esas intenciones, del proceso creativo, yo fui descubriendo más o menos casi que las intenciones de la obra en el proceso de materializarla, ¿no? Lo que hablamos dentro de la poética de la obra misma, yo arranco con una intuición y voy durante el proceso de elaboración, pues voy descubriendo qué es lo que estoy tratando de contar con esto. Entonces, esta investigación, pues, del libro, o sea, mi parte del libro, pues hace un recorrido por varias etapas de mi carrera en los últimos casi 20 años. Y yo voy narrando ese proceso creativo, alternando con varias referencias que vienen del arte, de la ciencia, la tecnología, la arquitectura, viene desde los cómics, el cine, ciencia ficción. Hay un montón de referencias que están en los hiperlinks, que podemos navegarlas y entender poéticamente cómo el trabajo de otros autores, no necesariamente artistas, también de científicos, viene a hacer un engranaje con el eje poético que quiero traer, pues que voy construyendo en la obra, ¿no? Pues yo creo que una de las preguntas claves de mi trabajo en general es sobre en qué lado de la Matrix nosotros vivimos realmente. Y cuando hablo de la Matrix, hablo de la Matrix, de la película de la Matrix, ¿no? ¿En qué lado estamos viviendo realmente? Pues yo creo que todo lo que estamos produciendo a través de esta Matrix o en esta virtualidad, pues está dejando una impronta pues en el medio en que estamos viviendo. Y de esto habla Edmond Couchot, ¿no? Que nuestra relación con la tecnología no es solo de usarla, sino que altera nuestros modos de percibir y todo lo que usamos y hacemos con esa tecnología va dejando una impronta. Entonces mi pregunta también es, pues, ¿qué impronta estamos dejando últimamente, ¿no? Entonces, otra pregunta que tengo y planteo durante el libro son, o sea, las consecuencias de esta disolución de nosotros mismos en este espacio virtual, en esta Matrix, y la disolución de nuestra empatía con el entorno, ¿no? Donde nos comportamos como espectadores de los ecosistemas y para de contar, ¿no? Y no son como si no fuéramos partes de ellos, como si fuéramos renders.
¿no? Ya no renderizamos tantos, ya nos virtualizamos tanto, que ya es como si el paisaje estuviera allá. Bueno, actualmente sí, yo miro la montaña, no la puedo tocar, pero en fin. Por otro lado, pues Brigitte Baptiste hace una reflexión muy bonita sobre el conocimiento del yagé, entre otros enteógenos, utilizados por distintas culturas indígenas. Y ella se refiere a esto como una tecnología de la mente, que debido a que se trata de una sustancia que disuelve el ego, pues nos conecta con el entorno. A mí me parece que pues esta observación es una metáfora que ella hace dentro de una charla que dio más o menos en el año 2012, en el Parque Explora, en una charla que dio, pero esto me quedó sonando durante mucho tiempo. Desde los principios de la obra yo vengo con esa pregunta en la cabeza, ¿no? Esta tecnología de la mente, ¿no? que es creada, digamos, por estas distintas agrupaciones indígenas, pues que nos reconecta con el entorno. Pues, ¿por qué no? Porque esas no son nuestras tecnologías, ¿no? Sería un poco la pregunta tal vez ingenua de mi parte. Y yo creo que para cerrar, me gustaría cerrar con recientemente Byung-Chul Wang en una entrevista, muchos habrán leído esto, en un periódico, ya no me acuerdo cuál, porque varios periódicos han replicado esta entrevista, pues hablando de la pandemia y la intervención que los seres humanos tienen en los ecosistemas. Él dice que precisamente en la era del antropoceno, o sea, la era llamada, la era del ser humano, el ser humano está más amenazado que nunca. Y entonces aquí llegamos al glitch, el cual metafóricamente voy viajando, trabajando, descubriendo, disecando durante el libro para llegar pues al producto final, que pues me encantaría que todos los que nos están asistiendo hoy lo puedan acceder, lo puedan buscar. Pues como les he contado ya, esta es la versión del ebook del libro, se lanzó primero que el libro en papel, porque estamos esperando que las imprentas que están retomando poco a poco su trabajo, pues puedan terminar el trabajo. Quedamos justo en la prueba de impresión cuando arrancamos esto. Entonces, pues nada, más bien les dejo como la idea a todos. Quiero agradecer mucho a todos los que están aquí, los que asistieron hoy, otra vez a Ediciones Uniandes, la Universidad de los Andes, la Facultad de Arquitectura y Diseño, y bueno, y las chicas que diseñaron el libro son estudiantes de la universidad que lo hicieron en un curso de diseño editorial con Carolina Rojas, y el libro realmente quedó lindísimo. Entonces, bueno, muchas gracias y gracias por estar aquí. Gracias, Julia, por conducirnos el día de hoy. Yo propongo un aplauso. ¡Bravo! Un brindis, ¿no? Sí. Muy bien, Karen, felicitaciones. Hoy es un día muy importante y además el cumpleaños de mi hijo. Felicitaciones. Dos conmemoraciones. Maravilloso. Felicitaciones a los dos. Bueno, mis queridos, un gusto verlos acá, y yo creo que ahorita a las 4 arrancan con la inauguración, pues el lanzamiento del libro del profesor Villazón. Entonces, bravo. Están allá abajo. ¿Hay alguna pregunta del público? Pues no sé si tenemos tiempo, pues ahí ya el tiempo se había acabado. Okay, no. Sí, Si no hay, pues los contestamos, si no, nos escriben y contestamos. Sí. Vale. Valió. Entonces, bueno, Felicitaciones. Un gusto verlos. Chao. Un abrazo a todos. Bueno,